caminando capítulo a capítulo, y esta mañana nos corresponde el capítulo 4, la segunda parte del capítulo 4, que va desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Proverbios capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 19, y lo leemos esta mañana y nos dice así: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Vamos a orar esta mañana. Padre maravilloso Dios, esta mañana te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído, Señor, y ahora rogamos que tu Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo, que has hecho habitar en cada uno de los que te amamos, tememos, de los que has salvado por gracia, que el Espíritu de gracia entonces en nosotros nos ayude a poder comprender esta mañana este pasaje, y que podamos llevarlo a la correcta aplicación a nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos empezado el capítulo 4 del libro de Proverbios la semana pasada, y la semana pasada estuvimos en los versículos 1 hasta el versículo 9, y hemos dicho que en todo el capítulo de Proverbios, todo el capítulo 4, aquí el Señor Dios le da 3 exhortaciones a los hijos para que escuchen atentamente a sus padres y obedezcan sus sabios consejos. Y las 3 exhortaciones que se encuentran en este pasaje pues son las siguientes. La primera exhortación es: hijos, obedezcan siempre los buenos consejos, y eso lo vimos ya en el versículo 1 hasta el versículo 9. En el versículo 1 de esta primera exhortación consideramos la semana pasada el mandato a la obediencia. Si usted observa el capítulo 4 de Proverbios, y en el versículo 1 dice de la siguiente manera: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y se da ahí entonces el mandato. Luego tenemos las razones para obedecer esos mandatos de los versículos 2 al 3. Y el versículo 2 nos dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y el versículo 4 expresa la siguiente razón: porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Y luego en los versículos 4 hasta el versículo 9 se muestran las instrucciones aquí que se requieren obedecer. Y el versículo 4 dice, aquí está hablando Salomón, recordando lo que su padre le enseñaba cuando era un muchacho, y él dice: y él me enseñaba y me decía, retenga mis razones, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6, Salomón recuerda cómo su padre lo aconsejaba cuando él era un muchacho, y el 6 dice: no la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y el versículo 8, el padre de Salomón, el rey David, le decía lo siguiente: engrandécela, o sea, a la sabiduría, engrandécela, y ella te engrandecerá.
ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Aquí en los versículos 4 hasta el versículo 9, entonces eran los consejos sabios que el rey David le había dado a Salomón cuando solamente era un muchacho, pero que Salomón la está transmitiendo a sus hijos. Esos sabios consejos que recibió de su padre, él los está transmitiendo a sus hijos con el propósito que a sus hijos les vaya bien en la vida. Y la manera que a un hijo le puede ir bien en la vida es que se le instruya en los sabios consejos de la palabra de Dios. Que todo padre haga lo que Salomón hizo. Instruya a su hijo, a su hija en los mandamientos del Señor. Que teman a Dios, que amen a Dios, que obedezcan su palabra, que rindan su corazón a Jesucristo, que lo tengan en su vida como Señor y como único y suficiente Salvador. Eso es lo principal y lo primordial. Pero lo que vamos a ver esta mañana es la segunda exhortación. De los versículos 1 al 9 es la primera exhortación que se encuentra en el capítulo 4 y es: hijos, obedezcan siempre a los buenos consejos. Pero hoy vamos a ver la segunda exhortación que Salomón entrega a sus hijos aquí. Y está en los versículos 10 al 19. La segunda exhortación es entonces: hijos, elijan siempre ir por el buen camino. Hijos, obedezcan siempre ir por el buen camino. Y está en los versículos 10 al 19 la exhortación. Y en esta exhortación vamos a ver aquí que se encuentran dos verdades. En los versículos 10 al 19. Dos verdades. Y vamos a ver entonces la primera verdad contenida en la segunda exhortación. La segunda verdad es la bendición de andar por el buen camino. La bendición que contiene andar, transitar en la vida por el buen camino. Y entonces acá veremos el versículo, empezando por el versículo 1, que nos dice así: oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Y esta primera verdad está desde el versículo 10 al 13. Pero aquí en el versículo 10 encontramos que se continúa con el mismo mandato que se ha expresado en el versículo 1. ¿Cuál fue el primer mandato? Versículo 1, que lo leímos al inicio. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Versículo 1. Y el versículo 10 vuelve a comenzar con ese llamado, con ese énfasis a los hijos. Y dice: oye, hijo mío. Aquí vemos nuevamente entonces a Salomón exponiendo otra parte de las enseñanzas que recibió de su padre cuando él solamente era un muchacho. Y acá él en el versículo 10 nuevamente se dirige a su hijo y le exhorta a mantenerse siempre atento a escuchar sus instrucciones. Y que si las pone en práctica, es la idea de todos estos versículos, si pones en práctica todas estas enseñanzas, la vida se te prolongará. Y en los versículos que vemos acá, los que siguen del 11 hasta el versículo 19, en estos versículos que siguen, los consejos son para que los hijos entonces se puedan mantener siempre alejados del mal camino, alejados del camino equivocado, alejados de las malas compañías, a fin de que les vaya bien. Algo que ya se ha mencionado en los versículos precedentes y se ha mencionado en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, de mantenerse alejados siempre de las malas compañías. Y en el versículo 11, capítulo 4, versículo 11, le dice lo siguiente, 4:11, Proverbios 4:11 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí en el versículo 11, cuando se menciona la palabra camino y la palabra veredas, estas dos expresiones son metáforas. ¿Qué es una metáfora? Las metáforas son comparaciones. Y aquí el camino, como las veredas, se está comparando con la vida, con el transitar en este mundo.
Y a eso se refiere la palabra veredas como camino. Y este camino, dice el versículo 11, esta vida es un camino lleno de sabiduría. Sabiduría. Y esta designación de sabiduría indica que este camino que Salomón como padre ha instruido a su hijo es un camino lleno de consejos sabios, llenos de todos los consejos necesarios que su hijo podía necesitar para caminar sabiamente, tomando las decisiones correctas todo el tiempo. Y el versículo 11 entonces dice, por esas veredas, le dice, te he dirigido, te he hecho andar. La idea es, yo te he guiado en este camino. No solamente te he dicho lo que es bueno, hijo, no solamente te he dicho lo que es malo, sino que en este camino yo te he guiado. He sido tu guía, te he instruido, pero te he guiado. Aquí vemos entonces que el rey Salomón no solamente se había sentado a decir esto es bueno, esto es malo, esto no lo hagas, sino que él le había dado también el ejemplo. Porque una cosa es decirle a los hijos, no mientan, y ser mentirosos. Una cosa es decirle a los hijos, mira, el alcohol es malo, pero yo como padre o como madre, pues de vez en cuando tomo alcohol. No es lo mismo decirle a los hijos, mira, la infidelidad es incorrecta porque esto es, pero ser infiel. Salomón dice, no solamente te he dicho esto es malo y esto es bueno, hijo, te he dado el ejemplo. Lo has visto en mí, en mi caminar, en mi día a día. Te he dado el ejemplo de una vida moral correcta. Y te he mostrado que esa es la mejor manera de vivir ante Dios. Porque no es lo mismo decirle a los hijos, vaya a la iglesia y yo no vengo. No es lo mismo decirle a los hijos, lean la Biblia y yo nunca la leo. No es lo mismo decirle a los hijos, hay que orar y yo no lo hago. No es lo mismo. A los hijos hay que darles el ejemplo también con nuestra vida, de que lo que les estamos diciendo en la teoría, ellos lo ven en la práctica porque es bueno realmente, es bueno. Y eso es lo que vemos acá, lo que Salomón instruye y nos muestra aquí, que todos los padres deben estar completamente satisfechos. No solamente se han enseñado a los hijos a lo que es lo bueno y lo correcto, sino que ellos han modelado delante de ellos que esa vida de agradar a Dios es la mejor vida. Amén, hermanos. Los que son padres, los que somos padres, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de no solamente decirles lo que es correcto hacer, sino que puedan verlo con nuestra vida, en nuestro ejemplo, en nuestra manera de conversar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos, en la manera de tratar a los demás, en la manera de amar a Dios, que puedan verlo en nuestra vida. Hermanos, la mejor versión de la Biblia no es la que podamos leer, sino la que podamos vivir. La mejor versión de la Biblia que podemos recomendarle a alguien no es la que puedan leer físicamente, sino la que puedan ver en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué están viendo las personas en nosotros? ¿Qué están viendo en nuestro hogar nuestros hijos? ¿Qué están viendo personas fuera del hogar de nosotros? Porque la mejor manera de instruir, hermanos, no solamente es diciendo lo que hay que hacer, sino haciéndolo con nuestra misma vida. Entonces, vemos acá que es lo más correcto enseñar, pero también dar el ejemplo. Y en el versículo 12 sigue diciendo Salomón acá, recuerde que estas son instrucciones a los hijos, pero que tienen una aplicación en todas las áreas de la vida también. El versículo 12 dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Acá en el versículo 12 la idea es, en tu andar por esta vida, agradando a Dios, nunca, jamás se estrecharán tus pasos. ¿Qué significa eso? Es decir, cuando
vengan situaciones a tu vida, cuando estés en situaciones adversas, aquí, en esos momentos, tú sabrás qué hacer. Hijo, tú sabrás qué hacer. Si tú obedeces las instrucciones, si tú amas a Dios, si tú pones a Dios en el primer lugar en tu corazón todo el tiempo, así como te he dado el ejemplo, quiero decirte que cuando te encuentres en situaciones difíciles y que tengas que decidir, tomarás siempre la mejor decisión. Y el versículo dice, y si corres, no tropezarás. Quiere decir que en casos cuando te toque tomar decisiones que son urgentes, que hay que tomarlas ahí, que no existe mañana para tomar esa decisión, no existe una hora más tarde para tomar esa decisión, cuando sean decisiones de suma importancia, tomarás las decisiones correctas. No te vas a equivocar. Harás lo correcto en ese momento. Pero ¿cuándo? Cuando tengas a Dios en el centro de tu vida. Cuando la palabra de Dios sea tu guía. Cuando la palabra de Dios sea importante para ti. Cuando cada decisión que tengas que tomar, tú la pases y la filtres por la palabra de Dios, Dios te guiará. Dios te guiará. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestros hijos. Porque hemos repetido en las exposiciones de este libro domingos anteriores, hermanos, ¿de qué sirve preparar a un hijo para la vida con títulos académicos, que llegue a ser hasta presidente o que llegue a ser la persona más reconocida y famosa, si se va a perder eternamente y para siempre? ¿De qué sirve? Pero qué bonito es tener un hijo que sobre todas las cosas ame a Dios, tenga a Dios en el centro de su vida, sea el primero en su corazón para todo, y la palabra de Dios sea su guía para todo. De ahí lo demás será bueno, pero no será lo más importante. Así que lo más importante es instruir a los jóvenes, a los niños en el camino del Señor. Porque de nada sirve un hijo talentoso y exitoso, pero que desagrada a Dios con su manera de vida, que le ha dado la espalda a Dios. ¿De qué sirve un hijo exitoso si hay la carga en el corazón de que pasan dándole la espalda a Dios, que pecan contra Dios, y que cualquier momento, hermanos, cualquier momento Dios va a tomar una decisión con ese hijo o esa hija, que las consecuencias les van a alcanzar, y las consecuencias pueden ser hasta la muerte y la condenación eterna después de eso? Así que hay que preocuparse no solo porque vayan a un buen colegio, no solo porque vayan a una buena universidad, no solo se preocupe por eso, hermano y hermanas, preocúpese por la vida espiritual de su hijo y de su hija, porque eso es lo más importante al final de la vida. Eso es lo más importante, que nuestros hijos conozcan a Dios, que vivan para el Señor, que entreguen su vida y estén rendidas al Señor. Entonces, este camino guiado por la sabiduría de Dios, en el versículo 12, da la idea de que está libre de todo tropiezo, estará libre de todos obstáculos, para que avancen con éxito en la vida, pero de la mano del Señor, de la mano de Dios. Y el versículo 13 sigue diciendo lo siguiente, Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Aquí entonces en el versículo 13 se muestra la urgente advertencia acá de un padre que ama a su hijo, de un padre y una madre también, porque esto incluye a las madres, que son responsables también de orientar a los hijos en el camino del Señor. Y entonces se muestra la urgencia de los padres que aman a sus hijos
Y acá le dice, retén el consejo, reténlo, no lo dejes. La idea es, aférrate con todas tus fuerzas a estos consejos que te doy. No los sueltes, hijo, hija, no los deseches, porque el problema de los jóvenes, ¿cuál es? Hoy usted les dice algo, se los acaba de decir y más tarde están haciendo aquello que no debían haber hecho. Y entonces el pasaje dice, retén el consejo, exhórtele constantemente a sus hijos a retener el consejo sabio que usted le da para la vida. El consejo sabio que sobre todo viene de un padre, de una madre que quieren ver a sus hijos caminar con Dios, caminar de la mano de Dios. Exhortarles a no abandonar esos sabios consejos, que no lo desechen nunca. Y el versículo 13 dice, guárdalo. El consejo es tan valioso aquí que debe cuidarse. ¿Por qué? Porque termina diciendo el versículo 13, porque esto es tu vida. La razón aquí para custodiar bien y practicar estas sabias enseñanzas es porque se ha encontrado en estos consejos la sabiduría para la vida. Esta sabiduría concede la vida. Esta sabiduría preserva la vida de aquellos que la poseen. Proverbios 3:13 nos dice acerca de la sabiduría. Y usted dirá, bueno, ¿cuál sabiduría es esta? Hermanos, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que guía a un padre a guiar a su hijo por el camino de la verdad. A esta sabiduría se refiere. Sabiduría. Capítulo 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya que sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y luego dice el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Y el versículo 18 dice, ella, o sea, la sabiduría, ¿qué es? Es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados todos los que la retienen. Entonces, los sabios consejos que vienen motivados de un padre que ama, de una madre que ama, y que nacen de la instrucción de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, es transmitirle a través de estos consejos, es transmitirle a los hijos que en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, vivir para Dios, es vida. Eso es la vida. Y esto nos recuerda entonces que la sabiduría encarnada que nos da vida a nosotros, hermanos, Él es el Señor Jesucristo. Creer y obedecer sus palabras conceden la vida eterna, de tal manera que lo que más debemos anhelar nosotros, lo que más debemos anhelar, y es lo que todo padre, yo creo, que tiene a Cristo, creo yo, anhela, es que sus hijos agraden al Señor, es que sus hijos vivan para Dios. Uno ve crecer los hijos y uno ve muchas veces cuando los hijos agradan al Señor, aman al Señor, y el corazón de unos está feliz y está contento con eso. Pero qué tristeza es, hermano, ver cuando los hijos van creciendo y se van alejando a la vez que van creciendo. Se van alejando del camino del Señor, se van apartando de los mandamientos del Señor, se van alejando y se van acercando cada vez más al pecado. Y uno dice, ¿de qué me sirve que mi hijo así es exitoso en los estudios? ¿De qué me sirvió eso? ¿Y de qué me sirve si mi hijo, que es lo que yo más anhelo, o mi hija, que es lo que yo más anhelo, es que viva para el Señor y no vive para el Señor? ¿De qué sirve? No importa los éxitos seculares y materiales que los hijos logran tener en la vida. Cuando uno es padre, siente un dolor en el corazón ver los hijos caminando por el pecado, por la senda del pecado, dándole la espalda totalmente a su Creador, a su Hacedor, y caminando por el pecado rumbo hacia su destrucción, hermanos, hacia su condenación eterna. Porque cuando los hijos caminan por el pecado
y no siguen las instrucciones de la palabra de Dios, están cada vez que caminan, cada vez que pasa un día, cada vez que pasa un año y siguen sin entregar su corazón al Señor, hermanos, alerta, su hijo se acerca y su hija se acerca cada vez más a la condenación eterna. Así que de nada sirve un hijo exitoso y una hija exitosa materialmente si están sin Cristo, caminando hacia la condenación eterna, ¿o no? La tristeza de un padre que ama al Señor, hermanos, es esa, cuando un hijo o una hija le da la espalda al Señor. A uno no le alegra tanto los logros materiales que tienen cuando su vida espiritual está en una miseria y están caminando hacia la destrucción eterna. Así es que entonces, al estudiar estos pasajes del libro de Proverbios, nos damos cuenta la responsabilidad de los padres, pero también hacer conciencia en los hijos que necesitan vivir una vida que agrada al Señor, que obedece al Señor, una vida rendida a Cristo, que es el dador de la vida. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 63, nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que nosotros necesitamos entonces constantemente transmitir a nuestros hijos, hermanos, la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es lo que nos acaba de decir Proverbios 4:13. ¿Por qué transmitir los consejos del Señor a los hijos? Porque eso es vida para ellos, es vida. Y ahora entonces, consideremos ahora la segunda verdad contenida en esta segunda exhortación, que tiene que ver con que los hijos deben elegir siempre ir por el buen camino. Hemos considerado la primera verdad, y es la bendición de andar por el buen camino, es vida para los hijos, es vida. Pero vamos a considerar ahora la segunda verdad, la advertencia de alejarse del mal camino, o la advertencia para alejarse del mal camino, versículos 14 al 19. Y dice el versículo 14: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Vemos entonces acá, hermanos, todo lo contrario a lo que se ha mencionado en los versículos 10 al 13, donde se habló del buen camino. Versículos 10 al 13 se habla del buen camino. No se estrecharán tus pasos, eso es vida. Versículos 10 al 13. Pero aquí Salomón, como un buen padre, ahora pasa a aconsejar a su hijo y a anunciarle y a advertirle: nunca, nunca, hijo, nunca, o hija también, nunca vayas por el mal camino, porque es un camino de oscuridad, es un camino de perversidad, es un camino de destrucción. Y él le dice, versículo 14: por la vereda de los impíos no entres. Es decir, ni siquiera pienses, ni siquiera lo pienses, ni siquiera pienses poner un camino en ese estilo de vida de los impíos. Ese camino se refiere a prácticas, hermanos, se refiere a prácticas de gente malvada, de gente que no ama a Dios, de la gente que no teme a Dios. Y no hay nada más triste que ver a un hijo que ha sido instruido en la palabra de Dios desde niño, que se le trajo a la iglesia, que estuvo en las aulas de la escuela dominical, que recibió la palabra de Dios, crecer y ahora caminar por el camino de los impíos. No hay nada más triste para un padre y una madre, hermanos, no hay nada más triste que eso. Y aquí el consejo es: no vayas. Dice el versículo 14: ni vayas por el camino de los malvados. La idea es: hijo, si ya has entrado y has empezado a practicar esto o lo otro, como lo hacen los malvados, abandona pronto ese camino. Abandónalo. Si has empezado a caminar por las drogas, si has empezado a caminar
por la prostitución, si has empezado a caminar por la drogadicción, etcétera, si ya has caído allí, abandona ese camino. Está hablando de alguien que se le advirtió no entrara, pero que por la desobediencia de la juventud ha caído y ha desobedecido. Entonces le dice, no vayas, aléjate, apártate de ese camino. Y el versículo 15 dice, déjala, hablando de la vereda, del camino de los malvados, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La idea es, haz todo el esfuerzo posible por evitar caminar por ese tipo de estilo de vida, por ese camino de maldad. Recházalo, pasa largo de ese camino para que no te sientas tentado, para que no te sientas atraído, para que no caigas. Estos son los consejos de un padre. Hijo, te están invitando tus amigos a probar el cigarrillo, aléjate. Hijo, te están invitando tus amigos a mentirle a tus padres y a irte por la noche y decirle que vas para hacer una tarea. Hijo, apártate de esas amistades, aléjate de ellos. Tus amigas te están diciendo que hagas esto, que hagas los otros y que experimentes. Aléjate, pasa de estas amistades. Entonces lo que vemos acá es, hermanos, el insistente consejo de un padre que ama a Dios, de una madre, podemos decir también, que ama a Dios, que teme a Dios, que le preocupa no solamente el grado académico de sus hijos para la vida, la formación académica para sus hijos, sino la vida espiritual de sus hijos. Porque una vez más, los padres se preocupan mucho por la educación de los hijos, la educación secular, pero se descuidan de la vida espiritual de sus hijos, de la vida moral de sus hijos, de la vida ética de sus hijos. Y es ahí donde el padre que ama a Dios, que teme a Dios, va a instruir a sus hijos para que se aparten de todas las prácticas que allá afuera son comunes para los jóvenes. Y muchos jóvenes están perdidos en muchas prácticas, en muchas situaciones en que han caído. Y muchos padres hoy están sufriendo, hermanos, de ver a sus hijos o a sus hijas metidas en drogas, robando, vendiendo su cuerpo. Jóvenes que usan las redes sociales. Si usted, hermano, supiera lo que hay en las redes sociales de jovencitas publicando su cuerpo, donde los padres ni cuenta se dan. Si usted se diera cuenta de tantas cosas que hay, y todo eso se puede evitar si los padres que aman a Dios y temen a Dios, que tienen a Cristo como el Señor de sus vidas, instruyen a sus hijos en la palabra del Señor y oran constantemente por ellos. Y hermanos, algo más, es lamentable en algunos casos ver a los padres venir a la iglesia y dejar a sus hijos en casa. Es lamentable, porque la mejor edad para instruir a los hijos es cuando son pequeños, cuando todavía usted tiene autoridad para guiarlos en el camino del Señor. Y es lamentable cuando los padres llegan a la iglesia sin sus hijos y los han dejado en casa y constantemente los dejan en casa. Después será el ay, después será tarde. Así es que los que tienen hijos pequeños aún están a tiempo, porque usted es la autoridad de su hijo. Cuando el hijo está pequeño está sujeto a la autoridad de sus padres. Cuando el hijo crece y es adulto, pues lamentablemente ya no se puede ejercer autoridad, más se queda como un consejero de los hijos y orar por la salvación de los hijos. Pero es lamentable cuando los padres que tienen hijos todavía bajo autoridad los dejan cada domingo en su casa y los dejan haciendo a saber qué cosas, porque los padres están acá y ellos han quedado por allá. Así que, hermanos,
Al estudiar el libro de Proverbios es para que podamos nosotros, como padres, cumplir la responsabilidad. Y los hijos que puedan someterse a la autoridad correctiva de sus padres para su bien en la vida, para su bien. Ahora en los versículos 16 al 17 se van a presentar las razones para que un hijo, un joven, pero también un adulto, podríamos decir, evite ir por el mal camino, por el camino de los malvados, y evitar constantemente el compañerismo de gente perversa. El versículo 16 dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Aquí vemos en el versículo 16 la primera razón para que los hijos abandonen, se aparten, se alejen del mal camino. La razón es que los malvados, dice el versículo 16, los malvados que van por ese camino de maldad, dice el versículo 16, son personas que se les va el sueño, son personas que padecen que tienen insomnio. Estas personas no pueden dormir, dice el versículo 6, si no le han causado daño a las demás personas. Estas personas solamente encuentran paz, solamente encuentran tranquilidad cuando le han causado la desgracia a otras personas. Por eso el padre le dice al hijo: mira, evite ese camino, apártate de los impíos, apártate de esa vereda, apártate de esas compañías, porque las personas que van por ese camino son personas malvadas, son personas que no aman a Dios, por lo tanto no aman a su prójimo. Sus pecados hacia los demás, según el versículo 16, son pecados premeditados. Versículo 17 dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Aquí vemos la segunda razón de evitar y de apartarse del mal camino, y es que las malas compañías, dice el versículo 17, se alimentan ¿de qué? ¿Cuál es el alimento de las personas malvadas? Se alimentan del mal, de hacer el mal. Causarles males a otros es como alimento para estas personas, según el versículo 17. Y ser violentos con su prójimo lo disfrutan como aquel que es adicto a las bebidas alcohólicas. Disfrutan hacer daño como aquel que se bebe el mejor de los vinos. Vemos entonces que estas personas son tan malvadas, en un versículo 16 y 17, estas personas pasan día y noche meditando, planeando, maquinando hacer daño a las demás personas. Ese es su modo de vida. Se alimentan de la maldad para poder vivir a gusto. Pero este estilo de vida que se muestra aquí es realmente una vida totalmente lamentable, es deplorable, es vil, hermanos, es una vida miserable. La condición de las personas que van por este camino de impiedad, evitar la compañía de este tipo de personas es imperativo para los jóvenes. Es imperativo. Pero también es imperativo para todo creyente. Y en los versículos 18 al 19 se establece acá, hermanos, ahora lo que es un contraste. Es decir, lo opuesto entre la vida de los justos y lo opuesto de la vida de los impíos. El versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí en el versículo 18, la vida de aquellos que aman a Dios es totalmente distinta. Aquí nuevamente, hermanos, la senda es el camino de la vida, es la vida de los justos, y esto se compara como una luz, como los rayos del sol. ¿Cómo son los rayos del sol por la mañana cuando empieza a salir? ¿Cómo son los rayos del sol? Salen de una manera suave y poco a poco va incrementando
su brillo, hasta que todo se puede ver con claridad y se puede caminar con tranquilidad. Así entonces será la vida del justo, hermanos. La vida del justo, la vida de aquel que va por el buen camino, la vida de aquel que obedece los sabios consejos, será así, de esta manera. Crecerá su vida poco a poco en sabiduría, es la idea, en inteligencia, en conocimiento de Dios, que lo llevará a vivir una vida de paz, una vida de gozo, una vida de tranquilidad, una vida que glorifica a Dios. Al inicio, hermanos, nuestra vida no es tan agradable cuando venimos al Señor, por ejemplo. Hay muchas cosas que están ahí en nuestra mente, hay muchas cosas que están en nuestro corazón, que no están bien, que no son agradables a Dios, pero a manera vamos caminando día a día con el Señor. Nuestra vida es como la luz de la aurora. Nuestra vida va empezando a verse diferente. Nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra manera de vivir para Dios va creciendo a manera que nos vamos entregando y nos vamos consagrando cada vez más al Señor. Pues así es la vida del joven también. Al inicio, errores, al inicio, malas decisiones, pero a la manera los vamos instruyendo en la palabra de Dios. La vida de ellos irá de la misma manera, creciendo en santidad, creciendo para la gloria de Dios, en conocimiento de Dios. Pero es necesario instruirlos. Es necesario poner en el corazón de los jóvenes la palabra de Dios constantemente, para que su vida vaya siendo cada vez mejor y mejorando para la gloria y la honra del Señor. Entonces la luz de la sabiduría de Dios alumbra la vida de todos aquellos que le temen, alumbra su vida, alumbra su entendimiento, alumbra, hermanos, todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que deciden, está alumbrado por la sabiduría de Dios, por la inteligencia que viene de Dios, y nunca tropezarán. Hermanos, nadie que obedece los mandamientos de Dios tropieza. ¿Ha visto usted a alguien que vive para la honra de Dios? ¿Ha visto usted a alguien que vive para la gloria de Dios tropezar en la vida? Tropezar, fracasar y vivir en una vida de malas decisiones constantes. No lo va a ver jamás. Por eso es necesario entonces que nosotros podamos inculcar el consejo sabio de Dios a los hijos. Y no solamente inculcárselos, hermanos, que ellos puedan ver en la vida nuestra y decir: lo que mi padre dice, lo que mi madre dice de la palabra de Dios, yo veo en ella, yo veo en él los resultados, veo cómo viven para Dios, veo cómo agradan a Dios y veo cómo Dios bendice la vida de mis padres. Es necesario entonces poder instruir sabiamente a los hijos, a los jóvenes en la iglesia, a los niños en la iglesia, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alumbra el camino mientras vamos por esta vida hacia la patria celestial. ¿Qué es lo que alumbra nuestra vida en esta vida? La palabra de Dios. Es nuestra guía, es lo que nosotros constantemente revisamos para vivir correctamente delante de Dios, y es lo que nosotros necesitamos inculcar a los hijos. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, hablando de esa luz que alumbra nuestra vida en este caminar, y esa luz es Cristo. Juan 8:12, el Evangelio de Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la luz que alumbra entonces nuestra vida? Cristo. Cristo, hermanos. Y mientras los justos gozan de esta luz de Dios en sus corazones, los malvados viven en total oscuridad en sus almas. Mira el versículo 19 aquí. Vamos a ver lo que nos dice el versículo
19 de Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí hay un contraste entre el versículo 18 y el versículo 19. La vida es como la luz de la aurora, pero el versículo 19 habla del camino de los impíos. Es oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces vemos aquí que mientras los impíos transitan esta vida, su vida es comparado con las tinieblas. La vida de ellos está en total oscuridad y ellos no saben en qué tropiezan. Ellos están expuestos constantemente al fracaso. Fracasan constantemente porque sus malas acciones, porque sus malas decisiones los llevan a tropezar y a fracasar. Y entonces acá vemos que ellos son incapaces de percibir los obstáculos, son incapaces de percibir qué es lo que les causa la ruina y la destrucción en su vida. No pueden verlo. Y se preguntan, ¿por qué me va mal? ¿Por qué mi vida está así de esta manera? ¿Será que Dios no me ama? Dice el que no tiene a Dios. No se dan cuenta que su vida está en total oscuridad porque le han dado la espalda al Señor. Y es lo que el padre aquí sabio está aconsejando a su hijo. Mira los impíos, ellos viven en total oscuridad. Su vida es una total tinieblas espiritualmente. Tropiezan en muchas cosas y no se dan cuenta la razón de su tropiezo, la razón de su desastre. Y la razón de su desastre es que le dan la espalda a Dios constantemente y todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo hace referencia a esto, de aquellos que caminan en oscuridad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y el versículo 10 nos dice, el Señor Jesús hablando de eso dice, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y aquí entonces vemos que toda aquella persona que vive alejada del Señor, que vive alejada del camino de Dios, que vive alejada de los mandamientos de Dios, que vive dándole la espalda a Dios, camina en tinieblas, está en tinieblas. Aunque usted le vea exitoso, aunque usted le vea que le va bien en los negocios, aunque usted vea que le va bien comprando cosas, tiene casas, tiene carros, parece una persona feliz, parece una persona que está bien, pero la palabra de Dios nos dice que esa persona está en total oscuridad, esa persona está en tinieblas y su vida va en cualquier momento al fracaso. ¿Cuál fracaso? El fracaso eterno, porque va a morir en cualquier momento y se va a tener que encontrar con el Dios eterno y va a tener que rendir cuentas de cómo fue su vida en la tierra. Así que entonces, en los versículos 18 a 19 podemos ver aquí que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino también los adultos que están sin Cristo, son como si estuvieran, hermanos, metidos en una cueva donde hay total oscuridad y están en completo peligro. Así se encuentra aquel que está sin Dios, en oscuridad total en su alma y en su corazón. Y para poder salir de esa condición de tinieblas y de oscuridad espiritual, ellos necesitan algo. Sus hijos, mis hijos, los jóvenes, los adultos, toda persona necesitan algo para salir de las tinieblas espirituales. ¿Qué necesitan? Ellos necesitan el Evangelio. ¿Qué necesitan? Más dinero, más fama, más consejos de autoestima. No necesitan eso. Sus hijos, mis hijos, necesitan el Evangelio de las buenas nuevas, de salvación. Ellos necesitan arrepentirse del pecado. Ellos necesitan confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Los jóvenes, los adultos, toda persona necesita el Evangelio para poder salir de las tinieblas a la luz que es Cristo. Hermanos, entonces, ¿qué hemos visto esta mañana?
Esta mañana lo que hemos visto es una exhortación, porque esto es una exhortación en el capítulo 4 de los versículos 10 al 19. Y hemos visto una exhortación amorosa a los hijos, de los padres que exhortan a sus hijos. Y hoy vimos la segunda exhortación que Dios da a los hijos para que escuchen atentamente a sus padres y obedezcan sus sabios consejos. ¿Cuál fue la exhortación que vimos? Vimos, hijos, elijan siempre ir por el buen camino. Este es el consejo de los padres hacia los hijos. Elijan ir siempre por el buen camino. Y vimos ahí la bendición de andar por el buen camino. Versículos 10 al 13. Es vida. Tú nunca fracasarás en este camino. Segundo, vimos la advertencia para alejarse del mal camino, 14 al 19. Es un camino de oscuridad andar por el mal camino. Es un camino donde solo transitan los malos y donde solo les espera el fracaso. Así que entonces, el mejor consejo que podemos dar a los hijos, hermanos, ¿cuál es el mejor consejo? ¿Cuál es la mejor instrucción? ¿Cuál es el mejor consejo para ellos? Que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida y que en Él su vida será siempre bendecida. Estarán en luz, no fracasarán jamás, ni en esta vida ni en la venidera. Pero que si no se arrepienten y no confían en Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces, hermanos, en esta vida irán de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, y terminarán en un eterno fracaso en el infierno. Ese es el mejor consejo que usted puede darle a sus hijos. No importa si ya están grandes, no importa si ya son adultos, aconséjelos sabiamente que Cristo es el camino, que esta vida es pasajera y que un día ellos tendrán que presentarse delante de Dios. Esos hijos bonitos que Dios nos ha dado, que los amamos con todo el corazón y no queremos el mal para ellos. Hermanos, un día su hija, su hijo, sus hijos van a estar delante de Dios y van a darle cuentas. La Biblia dice, Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón todos los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dígale a sus hijos eso. Todo lo que estás haciendo, si no te arrepientes, un día, te amo mucho, pero Dios te juzgará. Arrepiéntete, arrepiéntete. Solo aquel que se arrepiente del pecado y confía en Cristo no será condenado. Dígale eso. Si te arrepientes de tu pecado, no serás condenada jamás. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por amor a sus hijos, ama a sus hijos, ama a sus hijos. Hermanos, hermanas que tienen hijos, ama a sus hijos. Pues hábleles que se arrepientan, que confíen en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y que vivan para Él todos los días de su vida. Porque si no hacen eso, un día estarán delante de Dios y ahí no va a estar papá y mamá para hablar por ellos. Tendrán que rendirle cuentas a Dios. ¿Dónde quiere ver a su hijo? ¿En el cielo o en el infierno? Hábleles de Cristo. Hablemosles de Cristo para que ellos vayan al cielo. Y hablemos a toda persona de la misma manera de Cristo. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por su palabra esta mañana. Padre, maravilloso Señor, te damos gracias esta mañana por las exhortaciones del libro de Proverbios que van en doble vía hacia los padres, mostrándonos, diciéndonos, recordándonos
la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Instruirlos no solo para la vida, para el éxito material, económico, intelectual, académico, para esta vida, sino sobre todo para la eternidad. Señor, que nuestros hijos no solo triunfen en lo material en esta vida, sino que sobre todo, Señor, puedan ellos tener temor de ti, amarte a ti, vivir para ti, apartarse del pecado, vivir vidas consagradas para ti. Señor, que podamos cumplir la misión, Señor, de poder llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos, los que somos hijos, Señor, los que somos padres, podamos hacerlo con nuestros hijos. Y que los hijos, Señor, puedan atender los sabios consejos de sus padres, que no solo quieren que triunfen en esta vida material, sino que sobre todas las cosas puedan ser hijos tuyos, que puedan ser herederos de la vida eterna por tu gracia y por tu misericordia. Y la única manera es que ellos entiendan el evangelio, que entiendan que son pecadores, que entiendan que necesitan arrepentirse de sus pecados, que entiendan que si no lo hacen, si no confían en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y mueren en sus pecados, serán un día eternamente condenados y para siempre. Padre, denos la gracia y la bendición de ver nuestros hijos caminar para usted, agradarle a usted, Señor, y que un día puedan estar con nosotros por toda la eternidad, al lado suyo, adorándole y exaltándole para siempre. Gracias esta mañana por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén y amén.